Hola migrantes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Migrantes. Hola Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué más? Sí, todo bien. ¿Me vas a pegar el qué más? Sí, se me va a pegar el che. Claro. ¡Che! Sí, no, todo bien, gracias a mi Dios, contento de poder estar aquí nuevamente. De verdad, todos ustedes bienvenidos a este tiempo maravilloso. Es algo que cada día, de verdad, anhelamos poder compartir, y de verdad queremos de que este tiempo, Sabrina, así como para nosotros ha sido de bendición, que para usted también lo sea. Exacto. Y como lo prometido es deuda, ¿qué dijimos la semana pasada? Sí, que esta semana íbamos a hablar acerca de los sentimientos de fracaso, frustraciones que de pronto vienen cuando se sale de nuestro país o se sale del país, se va a otro lugar. Exacto. Y que vemos como que, bueno, me equivoqué, esto no está bien y quizás tendemos a irnos hacia atrás, ¿no? Y no solamente a pensar en regresar al país, que de pronto está bien cuando uno piensa voy a ir de vacaciones y todo, pero cuando comenzamos a pensar de una manera muy negativa, ¿no? Muy negativa, y como que todo lo que hice en mi vida, mucho más cuando una persona como que pasa a cierta edad, ¿no? Y ya de pronto va llegando a cierta edad y dice, bueno, como que ya mi vida ya tiene otra cosa, como que ya yo tendría que haber puesto la mirada en otro lado, como que en realidad... ¿Qué hice? ¿Por qué tomé esta decisión? Uh-huh. Sí, y eso es algo que es muy frecuente en realidad. ¿Sabe qué? Algo que yo lo he escuchado, bueno, a mí no me ha pasado en esta área, pero sí he escuchado de personas que vinieron aquí. Uno fue un pariente de mi esposa, vino con ya mucho más de 50 años, me parece, y él vino. Esa persona vino y cuando llegó aquí encontró una dificultad, parecía el idioma, bueno, lo que hemos hablado, y comenzó como a caer en depresión. Y dijo, no, pues yo qué voy a hacer acá, yo no puedo, aquí, allá. Y regresó, estuvo aquí un tiempo y después se regresó a su país y fue muy difícil como volver a cogerle el ritmo a todo, ¿no? Y claro, fue como un remesón, ¿no? Como que hay ahora, pero bueno, eso, y podríamos contar muchísimas cosas. Experiencias. Es que, bueno, viste que siempre decimos, ¿no? Las redes sociales muchas veces cuentan la mejor parte, ¿no? Yo me saco la foto en el domo, me saco la foto en el bar, con el café lindo, con la tacita, todas las cosas lindas, pero a veces no contamos esta otra cara que si bien muchas veces, aun cuando parece súper negativo, es muy positivo para nuestro crecimiento personal, porque al final uno crece, uno madura, uno aprende muchas cosas, pero a veces no se cuenta. Y entonces, muchas veces lo que pasa es que nosotros venimos con cierta expectativa, ¿no? Y cuando no logramos de una cumplir esas expectativas, empieza como ese sentimiento de frustración, ¿no? O bien, a mí me pasó una cosa, por ejemplo, que no te rías, voy a decir una pavada, pero... no me voy a reír. Yo cuando iba a venir, vine justamente 20 cual cosa, bueno, tipo casi un mes antes del cumpleaños de mi hija más grande. Y yo sabía que ese cumpleaños no íbamos a estar juntas porque yo iba a estar acá y ella iba a estar en Argentina. Y lo habíamos hablado, yo estaba de acuerdo, yo estaba todo bien. Bueno, es un cumpleaños, vamos a tener un montón de cumpleaños. Ese día me desperté a las 5 de la mañana, porque eran 5 horas de diferencia, para saludarla a las 12 de la noche de Argentina, para saludarla en el día de su cumpleaños. Después, bueno, dormí un rato más. Cuando me levanté, estaba malísimo. Me sentía una mamá de porquería. Una porquería. Porque yo me sentía tan mal
que me acuerdo que los chicos, yo que estaba viviendo con una familia, me preguntaban, ¿todo bien? Sí, todo bien. Pero todo bien con la familia, como que pensaron que había discutido con mi marido, que había pasado algo en la familia. No, le digo, es el cumpleaños de Luz. Y me dice, sí, el muchacho. Y la chica dice, ay, Sabri, me abrazó, todo, porque se dio cuenta, viste, que el hombre como que tocó un poco más entender qué estaba pasando. No, pero fuera de toda broma fue como que yo supuestamente pensaba estar preparada para el momento. Llegó el momento y ese día fue no sé, horrible para mí. Sabiendo que ella estaba bien y todo, no era que ella estaba mal, porque ella ya sabía que... Y entonces, o sea, digamos, pensando en eso, me doy cuenta de que muchas veces nosotros creemos estar preparados para las situaciones, y pues digo, capaz que es una pavada porque fue un día, o sea, fue un cumpleaños, tampoco fue una cosa grave ni nada, pero cuanto más cuando pasa el tiempo y a lo mejor mis expectativas, lo que yo esperaba lograr apenas llegaba o con el pasar de las semanas, de los meses, veo que no lo logro. Sí, eso crea un montón de sentimientos y sobre todo es como usted decía, ¿no? Qué mala mamá. Exacto. Podría en su caso, ¿no? Y sí, es como que lo desamparé. A mí me pasó igual cuando me vine aquí y era como, y ahora, bueno, yo sé que están con mi esposa, hay gente alrededor que les puede ayudar, pero yo no estoy. O sea, es verdad que uno no es que es indispensable en el sentido de que si yo no estoy, se muere. No, yo sé que la vida continúa y todo, pero siempre hay ese sentimiento, ese sentimiento quizás de fracaso, porque hice como papá que hice, o como mamá, y cuánto tiempo, y mucho más la gente que de pronto viene clandestinamente, o sea, bueno, gracias a Dios, cuando yo vine, tuve la oportunidad de tener documentos por mi sobrina y por una unión familiar. Y bueno, en su caso también, porque tiene parientes. Claro, ¿no? Sí. Mis abuelos eran italianos. Ay, mira, entonces fue una... Pero igual llevaba su tiempo, claro. No es algo, porque esto también, mucha gente te dice, lamentablemente hasta ofrecen por redes sociales y demás, vení, te sacamos la ciudadanía en 30 días. Y es mentira, alguno pudo haber pasado que le saliera porque el comune, no sé, fue rápido, justo el consulado respondió rápido, pero muchas veces no es así. Los comunes tienen 6 meses legalmente para responder. Entonces, si uno viene pensando que en 30 días va a tener la ciudadanía y después la tiene en 6 meses, y a veces pasa que hasta ni siquiera en 6 meses, a veces pasa un año y medio, hay gente que se le ha complicado. Y entonces, si uno viene con la expectativa de que yo en un mes tengo todos los papeles, y pasan un mes, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 4, y uno se empieza como a decir, ¿qué hice? Claro, porque al inicio es la emoción del viaje, de un país nuevo, de aprender nuevas cosas, conoce lugares lindos, y todo es como wow, así, ¿no? Es todo una emoción, ¿sí? Pero en realidad cuando yo recuerdo, ¿no? Después de un año que pasó, a mí cuando fui al Ecuador, era como que después de un año, porque, a ver, los primeros dos meses era como que, qué chévere, pero después viene un bajón terrible. Claro. Y eso no se va acomodando sino hasta después de un año. Igual me pasó aquí, después del año, como que usted dice, ok, ya es como cuando el avión despega, ¿no? Claro. Y está uno y está temblando, pero llega el momento que, ok, ahora vamos. Claro. ¿No? Y así pasa, ¿no? Entonces, uno necesita entender esa realidad, necesita entender de que sí, Dios está con nosotros, que yo estoy haciendo las cosas bien, y algo muy importante,
que me viene en mente cuando uno, o las personas que han salido del país y que han venido aquí a Europa y de pronto se han venido solas, ¿no? O solos, como usted dice, pero lo importante de esto es siempre hacerlo de una manera, siempre en comunicación con su cónyuge, siempre estando de acuerdo. Eso es muy importante. Si en realidad una persona quiere que su hogar no se destruya, yo creo que esto es muy importante, porque cuando uno está de acuerdo, cuando se ha hablado, cuando las cosas se han hecho bien, se ha orado por esto, y uno, a pesar de ese bajón que tiene, a pesar de pronto esos momentos de crisis, pero usted sabe que está en acuerdo con su esposa, porque hay personas que de pronto viajaron, pero vinieron quizás huyendo, ¿no? Como que, yo dejo ese viejo loco, yo dejo a vieja loca, me voy. Entonces, lógicamente que antes de sentir ese tipo de pronto frustración, decir, me liberé. Claro. ¿No? Claro, sí, no, es muy, muy importante el tema del acuerdo. O sea, donde hay acuerdo, si no hay acuerdo, es más fácil, digamos, que nos desviemos o nos desenfoquemos, como decíamos la semana pasada. ¿Sabes qué? Me estoy acordando de una cosa, de una historia. Cuando, la Biblia cuenta de Nehemías, que era copero del rey, se entera que las murallas de Jerusalén estaban destruidas y él se pone muy triste porque era su lugar, era su país, su tierra. Entonces, pasan una serie de cosas, el rey le da el permiso y todos los instrumentos que necesita para ir a reconstruir la muralla, y él va, habla con la gente y empiezan la reconstrucción. Y es muy interesante porque dice que cuando iban por la mitad aparecen los enemigos a querer desanimarlos. Y una vez charlando sobre esta historia, la persona que estaba dando la enseñanza dijo: muchas veces el enemigo no viene ni al inicio ni al final, viene a la mitad. Porque si nos logra dejar un proyecto a la mitad, la frustración es mucho más grande que si nunca la hubiéramos arrancado o que si ya la terminamos. Y eso me quedó siempre en la mente, porque yo digo, la migración es un proceso largo, no es solamente el llegar al país de destino, sino es llegar, como decíamos, los primeros pasos, acomodarse hasta que uno, como decía, un año, hasta que uno más o menos encuentre ese equilibrio, y después es prácticamente toda la vida, uno sigue aprendiendo. No es que uno, porque hace tanto que ya aprendió todo. Uno siempre tiene otras cosas para aprender. O sea, es un proceso largo. Claro. Y que cuando uno siente que a mitad viene ese desánimo, ese sentimiento de frustración. Y que ahí es donde yo necesito aprender, como retomo lo que decimos la semana pasada, a mirar hacia adelante, ¿no? Exacto. Yo estoy de acuerdo, sé que lo que estoy haciendo está bien, porque esto es importante, Sabrina. Yo creo que es muy importante. Recuerdo que alguien en su momento, un pastor me enseñaba esto, ¿no? Me decía: es mejor usted equivocarse queriendo hacer la voluntad de Dios y no equivocarse queriendo hacer su voluntad. Claro. Porque a pesar de que quizás muchos puedan decir una locura, no lo hagas, pero cuando uno está queriendo agradar a Dios, y que no quiere decir que no vengan esos sentimientos. Exacto. Porque le voy a contar algo que a mí me pasó y que no se los he contado a ninguno de ustedes, pero estuve sirviendo como pastor a tiempo completo en una obra en Ecuador, precisamente en San Antonio de Pichincha, que es propio en la línea equinoccial, en la mitad del mundo se llama. Y estuvimos ahí trabajando, pero llegó el periodo, el tiempo de pandemia, el 2020, y pasaron muchísimas cosas. Todo local de las iglesias no era una iglesia numerosa,
Y todos aquellos lugares pequeños se cerraron, se cerraron, se cerraron, se cerraron. Y mira, pasó el 2020 y no se abrieron. Yo en ese año me viajé y como algo del Señor. Yo recuerdo que a mí me dolía mucho porque yo decía, ¿cómo voy a dejar? Son 7 años de trabajo, todo lo que se ha hecho, hay una cantidad de gente. Y lo que hablábamos la semana pasada, lo importante de uno poder tener buenas relaciones, de tener un pastor o una personas que tengan madurez, personas que lo puedan guiar a uno, porque quizás para muchos puede ser una locura, ¿sí? Lo que uno vaya a hacer, pero yo recuerdo, había conseguido trabajo independientemente de la iglesia aparte, y mi oración era todos los días, Señor, yo no quiero hacer lo que a mí me parece, porque quizás ahora está difícil, sí, se cerró todo, pero Dios nunca nos abandonó. Exacto. Y nunca nos va a abandonar. Pero un día el Señor puso en mi corazón, si te vas o te quedas, yo voy a estar contigo. Y eso fue como, ok, es de poner todo en la balanza y decir, bueno, mi esposa también, ella no deseaba estar más allí porque ya su familia también estaba acá, los niños eran como que estaban más solos, bueno, y fue un recorrido que ya habíamos tenido y yo le digo, bueno, nos vamos, regresemos. Y nosotros nos regresamos, estando aquí, bueno, yo me vine al inicio, pero era, tuve un tiempo como que lo que hice estuvo mal, y yo pensaba mucho en lo que dice la Escritura, ¿no? Que cuando dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, que habla precisamente de esto, ¿no? Que acerca de los requisitos de los obispos, y cuando habla precisamente de su casa, ¿no? Y yo pensaba mucho en esto, en realidad, porque yo decía, bueno, está la iglesia, hay una cantidad de gente, pero mi familia está mal, claro. Mi familia no está bien, y era como que entre la espada y la pared, sí, ¿no? Sí, era una lucha, y por eso este tema es tan importante, porque yo sé que hay muchos que viajaron por muchos motivos, y quizás pastores que vinieron por muchos, que sirvieron por muchos años y que ahora se encuentran aquí, que ahora se encuentran quizás limpiando un baño o haciendo algún anciano o haciendo limpieza, y que de pronto hay una cantidad de preguntas. Yo me vine y como les decía antes, claro, soy albañil, o sea, yo hago todo lo que es obra blanca, claro, pero y yo le digo, bueno, Señor, y en momentos, lógicamente, sí, como que puede venir una frustración, como que, pero uno va entendiendo que hay un proceso, Sabrina. Hay un proceso donde Dios quiere trabajar en uno, donde no solamente el ser un pastor es porque está detrás de un púlpito o porque está a tiempo completo. Hay una cantidad de cosas que a veces nosotros mismos encerramos dentro de, ¿se me entiende? Pero yo sé que Dios es bueno y Dios es misericordioso, y no hay nada que se escape de su voluntad, no hay nada. Y esto precisamente, ¿por qué? Porque el tema de sentirse uno como fracasado, ¿no? Dice, ¿cómo? Hubieron personas que siguieron durante tantos años y nunca pararon, ¿no? Nunca dejaron. Pero en el caminar, recuerdo que había un pastor, me dice, o ya me lo habían enseñado también mucho antes, recuerdo que se nos decía, ¿no? Acuérdense que primero Dios, después la esposa, los hijos, y bueno, le decían a uno como que así tiene que estar organizada tu vida, de esta manera, como una escalerita. Si no está en esa escalerita tu vida, entonces tu vida está en desorden, ¿no? Pero recuerdo que en cierto momento, en una conversación, me dice, también un pastor me dice, ¿cómo haría usted para arreglar la vida así, su vida así?
yo siempre lucho para que mi vida esté así, pero me doy cuenta de que es una cosa muy difícil. Entonces, él me decía este ejemplo, es como una balanza, la vida es como una balanza, ¿no? Donde en el centro está Dios, que sostiene esa balanza, nuestra vida, ¿no? Pero hay momentos en nuestra vida, valga la redundancia, en nuestro caminar, que, un ejemplo, sí, tengo que fortalecer mi relación, ¿no? Entonces yo voy a trabajar en mi relación con mi cónyuge y voy a estar trabajando allí, y lógicamente como que ahí sí como que, ok, entonces está Dios y mi esposa, ok, o mi esposo, y mis hijos, y bueno, pero a veces en realidad hay momentos que necesitamos como ocuparnos en ciertas áreas, y necesito enfrentar esa situación y ponerle ganas a esto, y de pronto no tanto a mis hijos, o de pronto hago un ejemplo, ¿no? Es como cuando uno viene y dice, bueno, mi prioridad es mi esposa. No, la prioridad en ese momento es conseguir un empleo. Claro. Conseguir un empleo, porque ahí, claro. Entonces, yo voy a dedicar tiempo a esto, y necesito quizás trabajar 1 año, 2 años, enfocarme y que lógicamente después yo necesito poner cada cosa e ir acomodando. Exacto, para poder que encontrar ese equilibrio del que hablábamos antes, ¿no? Sí, o sea, sí. Y saber que no es para siempre. O sea, claro. Si yo hoy tengo que priorizar mi trabajo porque estoy recién llegando a un nuevo país y demás, no quiere decir que toda mi vida va a ser prioridad de trabajo. Claro, porque ese es el problema, cuando yo dejo toda mi vida en el trabajo. Exacto. Y me olvido de todo. O, ok, entonces me dedico a mi esposa y me quedo en mi casa dedicándole tiempo a mi esposa o a mis hijos, y me olvido de todo. Claro. O sea, siempre tiene que haber un equilibrio. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces sí, yo creo que hay muchas cosas que podríamos hablar de este tema referente a cómo nosotros nos podemos sentir. Y es interesante porque nuestras emociones juegan un papel muy importante en esto de nosotros, en nuestro caminar. Y bueno, en realidad el tiempo es corto para hablar de muchas cosas, pero sí queremos, no sé, Sabrina, quisiera de pronto decir a esas personas que se sienten este tiempo así como medio cabizbajas, se dice, ¿no? Como que nada, yo sentí que perdí mi ministerio, como que perdí esto, ¿Qué podríamos decirle a esas personas? Bueno, me toca acompañar a veces personas que se han sentido así, y es más, yo he pasado, no digo hemos porque vos ya contaste, pero o sea, yo pasé también por el momento de decir, bueno, uno sirve en una iglesia, tiene determinado ministerio, ya un poco conoce, sabe lo que tiene que hacer, y de repente cambia, va a una iglesia que no, o sea, yo conocía hasta un cierto punto, pero yo tuve que llegar, conocer a las personas, formar parte del grupo, para después poder servir, porque no es que uno llega y sirve, uno no es que un camarero, un mozo que llega y, bueno, ¿qué quiere tanto? O sea, en la iglesia es diferente, claro. Que uno tiene que conocer a las personas y demás. Entonces, nosotros lo hemos pasado, por eso invitamos a las personas que nos están viendo, que nos dejen en los comentarios cómo se han sentido, qué es lo que han vivido, no sé, lo que quieran contar, acá estamos para compartir experiencias. Y como decíamos la semana pasada, mientras respiramos, tenemos tiempo de cambiar las cosas. O sea, mientras estamos en vida, el Señor está con los brazos abiertos, esperando. Así es. Él sigue teniendo propósito para cada uno de nosotros, independientemente de cómo nos sentimos. Aunque nos sintamos frustrados, aunque nos sintamos que perdimos todo, el Señor, el propósito está intacto. Falta que nosotros decidamos volver al camino. Así es. Algo que yo he aprendido en este tiempo es que hay que dar un pasito más de lo que de pronto en el tiempo que uno trabaja a tiempo completo, o que uno está, de pronto dice, bueno, yo tengo todo el tiempo para esto. Pero aquí he aprendido a que
hay que, a pesar del cansancio, a pesar de todo, hay que saber de qué es lo que es importante. Exacto. Es importante trabajar, sí, pero hay otra parte que también es muy importante, ¿sí? La milla extra. La milla extra. Entonces, bueno, les animamos para que ustedes se pongan de verdad, pongan un corazón fuerte, unos ánimos bien, ¿cómo podría decir? Siempre bien animosos, bien animosos. Yo creo que es, y siempre de que a pesar de que vengan momentos difíciles, saber de que Dios no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de mí, no se ha olvidado de nosotros. Su plan es bueno. Si Él te llamó, si Él nos llamó, es porque tiene o ha visto en nosotros algo que nosotros no hemos visto, y Él confía más en nosotros que lo que nosotros podemos confiar en Él. Así que, bueno, les animamos para que nos sigan en nuestras redes sociales y que puedan también compartir con otras personas que están de pronto en estas mismas circunstancias. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en Entre Migrantes. Chao, chao.